nosotros pudimos ver cómo Nehemías, desde el momento que comenzó a levantar sus muros y comenzó a cubrir las brechas, inmediatamente hubo oposición. Inmediatamente comenzaron a haber batallas, confrontaciones que provocaron que de alguna manera la obra fuera detenida, que la obra fuera cancelada, que no se pudiera propagar y extender. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros lo podemos ver en la obra apostólica, en la obra de Cristo, en la obra de hombres de Dios y también lo vimos en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando se levantó Moisés como libertador del pueblo, también tuvo oposición. Cuando se levantó Josué a guiar al pueblo, también se levantó oposición. Cuando estuvo Elías en los tiempos de los profetas, tuvo oposición. Cuando se levantó Eliseo, tuvo oposición. Cuando se levantaron los profetas antiguos testamentarios para hablar acerca de la venida del Señor, de la manifestación del Mesías, hubo oposición. Cuando al pueblo se le exhortaba que se volviera al Señor, hubo oposición. Cuando, hermanos amados, se manifestaban los días que iba a llegar el Señor a la tierra, se manifestó oposición. Y en la época, ¿verdad, hermanos amados, que comenzaron a resurgir los apóstoles del Cordero, se levantó oposición. Y cuando se comenzaron a levantar los apóstoles del Espíritu Santo, se levantó oposición. Y hasta el día de hoy hay oposición. Y hoy, fíjese que al poder abordar un poquitito acerca de venciendo los estorbos apostólicos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos una iglesia apostólica. De hecho, usted es un miembro apostólico. ¿Por qué? Porque usted cree, vive y participa de esta forma de doctrina, como dice la palabra, a la cual nosotros fuimos entregados. Nosotros creemos en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores, en los maestros, a fin de poder perfeccionar nuestro camino a través del equipamiento quíntuple, a través de esta faceta ministerial, como dice la Biblia. ¿Por qué es importante comprender también esto? Porque la Biblia nos dice a nosotros que la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Y si usted se da cuenta que todavía la iglesia de Cristo no ha llegado a la unidad de la fe, no ha llegado a la estatura de la madurez, no ha llegado a la plenitud de Dios, no ha llegado a ser una iglesia madura. De hecho, usted se puede dar cuenta, una de las señales de la inmadurez de la iglesia es que abundan las divisiones. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 3, que dice la Biblia: yo quise acercaros a vosotros con palabras robustas, pero me di cuenta que en medio de ustedes hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, y ya no les puedo hablar como gente madura, sino como a carnales. Oiga, ponga atención, como a carnales, como a niños espirituales. ¿Cuál era la asociación que tenía entonces el apóstol Pablo con relación a la iglesia de Corintios? Que los dones espirituales no son directamente relacionados con la madurez cristiana. Hay gente que tiene dones espirituales pero no tiene madurez cristiana. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que aprender a poder identificar el movimiento opositor a la obra redentora de Cristo en la faceta de los ministros, en la faceta de la doctrina, en la faceta de la palabra, y luego nosotros poder también preocuparnos de poder identificar si en nuestro camino tenemos oposición. Por ejemplo, estoy poniendo las bases para poder entrar a lo que es uno de los primeros versículos que queremos desarrollar en esta oportunidad. La mayoría de la gente que no conoce ataca lo que no conoce. ¿Se da cuenta usted que la gente, hay cosas que le ocurren con las cosas nuevas? Por ejemplo, cuando la gente se enfrenta a algo nuevo, muchas veces le da temor. Cuando la gente se enfrenta a un cambio, le da temor. Cuando la gente no conoce algo, le da temor. Aún también, hermanos amados, cuando uno no conoce algo, la lógica más fácil es juzgarlo o criticarlo. En alguna oportunidad, hace algunos años, cuando comenzaron a haber manifestaciones diferentes del Espíritu Santo de lo que la gente cristiana conocía,
lo más fácil era decir, no es de Dios. ¿Usted escuchó eso? No es de Dios. Se caía alguien al piso, no es de Dios. Hablaba alguien en lenguas para cierto tipo doctrinal de pensamiento, no es de Dios. La liberación, en algunos casos gente estaba siendo liberada, no es de Dios. Habían profecía, no es de Dios. Y comenzaban ¿para qué hablar de los instrumentos, pues, hermano? Cuando hablara en la primera época, cuando empezó a entrar la batería a la iglesia, no es de Dios. Cuando entró la guitarra eléctrica, no es de Dios. Y finalmente, hermanos amados, las tinieblas establecían oposición producto de la ignorancia de la gente. Y mientras la gente más ignorante esté, más cautiva estará. Mi pueblo desechó el conocimiento, por tanto yo lo entrego a la cautividad. O sea, una de las facetas de gente que está cautiva es cuando ignora la palabra, cuando ignora lo que Dios dice acerca de algo. Por ejemplo, pongamos solamente aquí entre paréntesis, porque usted me cae bien, vamos a regalar un versículo acerca de las caídas, por ejemplo. La Biblia dice que cuando vinieron a arrestar al Señor, bastó solamente una palabra de Jesús y toda la gente que le vino cayó al piso. De hecho, en la Biblia, cuando vinieron los soldados a arrestar al Señor, no sabían quién era. De hecho, Judas, tengo que decir, aquel que yo bese. Por eso que también la ignorancia a usted le hace pensar que Jesús, hermano amado, como por ahí dicen, el rubio de Galilea. ¿Cuándo fue rubio? ¿Cuándo Jesús tuvo ojos verdes? En Hollywood, hermano amado, y por ahí hay predicadores, por ahí viene el rubio de Galilea. Hermano amado, si era lo más moreno que había. De hecho, la Biblia dice en Isaías 53 que iba a no tener apariencia alguna para que no fuera la gente atraída por lo exterior. De hecho, a tal punto que cuando los romanos vinieron a arrestarlo, dijeron, ¿quién es? Porque era tan común su apariencia que Judas tuvo que decir, al que yo le di un beso. Y cuando le dijeron, ¿eres tú? Yo soy. La gente, ¡pum!, cayó todo al piso. Una de las señales de una manifestación que ante la palabra o ante la unción o ante la presencia de Dios, la gente puede caer. Por ejemplo, manifestaciones de gozo. ¿Se acuerda que en alguna oportunidad alguien vivió alguna manifestación de gozo? Que la gente, de repente el Espíritu Santo venía y comenzaba a reír. No esa risa falsa, pues, hermano, sino esa risa que venía de parte de Dios, un gozo y una alegría. Y la gente que no conocía eso, no es de Dios. Y tantas cosas, hermanos amados, que se transformaron en estorbos para el avance de la época y del camino del Señor. Por ejemplo, uno de los caballitos de batalla más fuertes de la gente que ataca a lo apostólico es hablar por qué en la época nuevo testamentaria, luego de los apóstoles del Espíritu Santo, obviamente los opositores a la doctrina apostólica no tienen la revelación de lo que es el apóstol del Padre, que es Cristo. Dice la Biblia, en la misma Biblia dice, Jesucristo es nuestro apóstol, el apóstol del Padre. Luego la misma Biblia dice, los apóstoles del Cordero, la misma Biblia. De hecho, cuando habla de Bernabé, dice apóstol Bernabé, y la gente dice, no hay más apóstoles. No, fueron 12 solamente. Bueno, Pablo no estaba dentro de los 12, o sea que hubiesen sido 13. Y hablamos de Timoteo, de Junias, de Arquipo, hermano, de gente que fue también levantada, o los mismos profetas. No habían profetas después de Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista fue el último profeta antiguo testamentario que profetizó acerca de la venida del Cordero. De hecho, luego dice él, ahí el Cordero, y la profecía antiguo testamentaria acerca de Cristo hasta ahí llegó, porque ya había manifestado el Cordero. Entonces, luego de esa etapa se levantan profetas a la manera, hermano, diferente a la antigua testamentaria, pero también con un mensaje de edificación, consolación, exhortación, y usted lo puede ver en la Escritura. En los Hechos de los Apóstoles, usted ve a Ágabo, profeta Ágabo. Ve también a Silas, que dice profeta Silas.
Ve a las hijas de Felipe, 7 hijas profetizas. Y empieza usted a ver una abundancia también de profetas por nombre. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan a lo menos 23 apóstoles por nombre. Por nombre. Profetas por nombre, evangelistas por nombre, maestros por nombre. Cuando apartan al apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, la Biblia dice que habían profetas y maestros, y ayunando y orando, el Espíritu Santo les dijo a apartar a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y fueron enviados a la tarea apostólica, reconociendo a Bernabé como apóstol. Qué tremendo, hermano amado, en la ignorancia. Ya le digo a usted, a lo menos 23 apóstoles por nombre en el Nuevo Testamento. Profetas por nombre, maestros por nombre, evangelistas por nombre. Pero ponga atención a este pequeño detalle. ¿Cuántos pastores por nombre usted encuentra en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos pastores por nombre encuentra en el Nuevo Testamento? Yo le voy a decir uno. Jesús, yo soy el buen pastor. Jesús el pastor. El segundo que nosotros inferimos que es pastor por la declaración de Jesús. Pedro pastorea y apacienta, tareas pastorales. Pero de ahí, hermano amado, encuentra usted en el Nuevo Testamento otro pastor por nombre. Por nombre. Dice, pero no dice pastor Timoteo. Nosotros entonces entendemos por la función, porque la gente ocupa las características del obispo, pero el obispo, el episcopoe, es un supervisor de obra, no era el pastor. El anciano era uno establecido en el lugar para velar por cómo se conducía la grey, pero no ve usted un pastor por nombre. Pero ¿qué es lo que la gente más defiende? ¿El ministerio de quién? Del pastor. ¿Y qué es lo que más predica? O sea, el más opositor. Los apóstoles. ¿Y quién tiene más fundamento en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Y cuál es los pastores más mencionados? Casi 2. Uno bien, los otros los inferimos. Entonces la gente de repente ataca lo que no entiende. Ataca lo que no se le ha sido revelado. Y fíjese que hay mucha gente que critica y ataca lo que tiene que ver con el fluir. De hecho, una vez me acuerdo que fui a comprar un libro a una librería, no voy a decir el nombre para no herir a nadie, y pregunté por un nombre específico. Y el vendedor me dice, usted anda buscando libros de ese movimiento famoso de apóstoles. Movimiento famoso de apóstoles. Entonces yo le dije, hermano, tenga cuidado cómo habla. Recuerde que a veces usted se puede estar oponiéndose a Dios sin querer. Porque, por ejemplo, mire, Gamaliel, que significa camello de Dios, una figura ministro, maestro de justicia de Pablo, le enseñaba a Pablo, lo educaba. Y luego Pablo empezó a ser perseguidor, opositor de la iglesia cristiana primaria, la que se empezó a levantar. Y estaba enardecido con el celo religioso de destruirlos. A tal punto que en un momento Gamaliel le dice, contrólate. No sea que estés luchando contra Dios y no te estés dando cuenta. Si esto que está manifestándose no es de Dios, se va a diluir. Pero si es de Dios, no lo vas a detener tú. Y fluyó a tal punto que luego el apóstol Pablo, el Señor le devolvió la vuelta, le devolvió la mano. Saulo fue perseguidor y opositor y consentidor en muerte de cristianos y hacía padecer a los cristianos. Y una de sus convocaciones cuando fue llamado de parte del Señor camino a Damasco, que ese es el enfoque de Damasco devocional, lo que ocurre al encontrarte en Damasco. Bueno, camino a Damasco se le presenta el Señor, él habla con el Señor y dice, ¿qué quieres tú, Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién soy yo? Jesucristo, a quien tú persigues. Y dice la Biblia que le cayeron,
¿qué cosa? Como escamas sobre sus ojos y quedó, ¿qué cosa? Ciego. Una de las facetas, hermano, de la religiosidad es la ceguera. Bueno, lo llevan a la ciudad y el Señor le habla a un hombre llamado Ananías. Y le dice: Ananías, necesito que ores por Pablo para que reciba la vista. Y Ananías dice: pero él es un perseguidor de tu iglesia, consciente en la muerte de cristianos. ¿Cómo voy a orar por él? Y ahí el Señor le dice: porque yo le voy ahora a demostrar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi evangelio. Por lo tanto, usted se da cuenta que cuando Pablo comienza su obra apostólica, en sus viajes misioneros, en el primero, en el segundo, en el tercer viaje misionero, y empiezan a trabajar y empiezan a expandir el reino, se levantó mucha oposición. Mucha oposición. Oposición que también se ve hoy por hoy. Oposición que también se ve hoy por hoy. De repente yo veo, la gente invierte mucho tiempo en criticar y en generar división antes de jugar los puntos de unidad. No sé si usted se da cuenta de eso. ¿Ok? ¿Qué quiero abordar con todo lo que te he dicho estos minutos? Es que la obra apostólica va a tener oposición. Y una de las facetas que nosotros debemos entender como miembros de una iglesia apostólica es que nuestra vida va a enfrentarse a oposición. Y una de las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo, uno de los estorbos que tenía el apóstol Pablo, era en que la iglesia retrocediera. Era una preocupación apostólica. Y una de las preocupaciones más grandes que tiene que tener una iglesia apostólica es la gente que retrocede. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, versículo 11, me temo de vosotros, le dice a los Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros. Era la preocupación del apóstol Pablo. Y mire qué terrible esto, que yo se lo voy a parafrasear hoy por hoy. Como pastor, en este marco, ¿verdad?, apostólico, como pastor, es triste ver cuando el trabajo pastoral, apostólico, magistral, evangelístico, profético, invertido en un feligrés, pareciera ser que quedó en vano. Cuando ese hijo espiritual, creyente, oveja, miembro, comienza a retroceder. Uno dice, pareciera que trabajé en vano. Pareciera. El apóstol Pablo se encuentra con esto. Yo le voy a pedir que usted tome su Biblia, lo vea también, lo coteje, no porque yo se lo diga, sino que usted tiene que hacer ese buen ejercicio. Porque esa actitud de nobles, cotejar en la Escritura, que lo que se está diciendo va de acuerdo a la palabra. Amén. Se coteja. Y así además va aprendiendo los libros de la Biblia y va haciendo hábito de lectura. Dice el versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, le dice a los Gálatas, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9, mas ahora, conociendo a Dios, y ponga atención en esto, o más bien, siendo conocidos por Dios, y el apóstol Pablo ahí, hermano amado, le presenta uno de sus enemigos más grandes que le estaba estorbando, la ausencia del conocimiento divino. Uno de los estorbos más grandes que encontramos hoy por hoy es la ignorancia acerca de la doctrina apostólica en la gente. Y lo más fácil para la gente decir, no es de Dios. Es lo más fácil. Por lo tanto, el apóstol le dice, antes, no conociendo a Dios, o más bien, que Dios les conoce a ustedes como hermano amado, diciendo, me parece que ustedes todavía no han conocido a Dios. Sigue leyendo el verso 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, de los cuales os queréis volver a esclavizar? Ojo con esto. Ojo con esto. Yo no quiero, hermanos amados, con esta enseñanza que estoy hablando en este día, creo que es importante, creo que es necesaria.
Recuerde yo que en mi faceta de verdad de pastor, yo no vengo a endulzarle el alma, sino que mi anhelo es que usted sea formado en la palabra de Dios para que sea un creyente robusto. Ese es el anhelo, para que un día cuando el Señor venga por su iglesia, participe de eso. Amén. ¿Usted quiere participar de ese día glorioso? Amén. Ok. Por lo tanto, lo hemos visto, y una de las cosas que tiene que cuidarse la iglesia en el tiempo de hoy es de la, hermano amado, de la falsa doctrina judaizante. El apóstol Pablo se da cuenta que en la iglesia de Galacia se estaban, hermano amado, estaban involucrándose creyentes que querían meter una doctrina judaizante en medio de la iglesia que había recibido el Señor Jesucristo por la fe, y nuevamente querían hacer una mezcla con relación a la fe cristiana, llevándolo a la esclavitud de la ley. Y hacer, hermano amado, una unión, una amalgama, una mezcla de la doctrina de Cristo con la doctrina judaizante, haciéndole, hermano amado, a hacer a los cristianos que tuvieran las mismas mezclas. Es decir, que la ley de los judíos no debía aplicar para los gentiles. No podía aplicar para los gentiles porque estaban en otro pacto, en otra dispensación, que era por la gracia. Los judíos que salían, hermano amado, de la doctrina judaizante y se trasladaban, hermano amado, al evangelio de la gracia por medio de la fe, y si ya estaban circuncidados, no podían quitarse eso. Pero si no estaban circuncidados, hermano amado, en el evangelio de la gracia de Cristo, no era necesario volver nuevamente a los rudimentos de la ley, o a observar la luna llena, o a guardar días de reposo. Porque ahora, para los que están en el evangelio de la gracia, no es un día de reposo. Todos los días son nuestro reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Por lo tanto, no es que guardemos un día. Por eso por ahí usted dice alguno, en mi sabbat yo no puedo hacer nada, porque están tomando una faceta de lo que es la ley. Porque en el Nuevo Testamento y en la doctrina de la fe de Jesucristo se nos enseña que no es un día, son todos los días nuestro reposo. O sea, no es que tú te guardes un día, todos los días te tienes que guardar por causa del Señor. ¿Ok? Verso 10 le dice, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos, guardáis los años. Y ahí dice, me temo, un temor apostólico, me temo que haya yo trabajado en vano todo este tiempo. Hermano, no hay nada más terrible, nada más frustrante cuando alguien está invirtiendo tiempo en una persona. Invierte tiempo, invierte consejo, invierte enseñanza, está ahí, lo va a ver cuando está enfermo, lo va a ver cuando no está enfermo, lo escucha, lo atiende. Pastor, ¿me puede atender? Lo atiende. Pastor, ¿me puede atender otra vez? Lo vuelve a atender. Pastor, ¿me puede escuchar? Lo vuelve a escuchar. Y dele que dele, y dele que dele, y dele que. Y después el hermano se va, se extravía. Y uno dice, me parece que fue en vano este trabajo, porque se están retrocediendo, están volviendo a las antiguas cosas de las cuales Dios ya les había sacado. Por lo tanto, hermanos amados, uno de los estorbos más grandes que tiene el fluir apostólico es la gente que retrocede, es la gente que vuelve atrás, es la gente que vuelve a su antigua manera de vivir. Hoy nosotros estamos llamados a no retroceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos llamados a permanecer en la fe. Estamos llamados, hermano amado, a mantenernos en ese, hermano amado, mensaje. Ponga atención porque este párrafo es algo interesante. Dice el versículo, hermanos amados, 12, por favor, ponga atención a esto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Verso 14, y no me despreciaste, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ponga atención en el verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Verso 16. ¿Qué he hecho? Pues vuestro enemigo, por deciros la verdad, me he hecho. Pues vuestro enemigo, por deciros la verdad,
Uno, hermanos amados, de los estorbos apostólicos es cuando la gente no entiende el fluir ministerial. Por ejemplo, usted no puede malinterpretar cuando su pastor le corrige. Porque si usted lo malinterpreta, usted puede pensar que su pastor es su enemigo. Que no le quiere, no quiere lo bueno. Que tiene o que usted le cae mal. O que no, usted se le metió entre ceja y ceja al pastor y cada vez le tira palo, porque así hablan, hermanos, algunos, como que el predicador tira palos. ¿Cómo va a andar tirando palos? ¿Qué práctica más? ¿Cómo el predicador va a andar tirando palos? Usted dice, el pastor me está hablando a mí, pero obvio, hermano, ¿para qué vino al culto si no es para que Dios te hablara a ti? Dije, no, me está hablando a mí el pastor. Obvio, hermano, si Dios te trajo el culto para que Dios te hablara. Entonces, cuidado que puede ser un estorbo apostólico que tenemos que vencer el hecho de volver atrás, el hecho de retroceder, el hecho de bajar la guardia, retroceder de nuestra devoción, retroceder de nuestra comunión. Hermano, no escuchar a los mensajeros que tenemos que escuchar. Eso también le ocurrió a la iglesia de Galacia. Por eso el apóstol Pablo tenía este gran estorbo. Temo que el trabajo haya sido en vano. Y luego le dice el apóstol Pablo, yo no soy tu enemigo por decirte la verdad. Y luego hace alusión a esto, que yo lo encuentro interesante. El verso 17 dice, ¿tienen celo por vosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen celo por ellos? Pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Como que se habían introducido otros líderes en medio de la congregación que Pablo cubría y estaban alejándolos del mensaje, en este caso de su pastor Pablo, para que comenzaran a oír a otros mensajeros dentro de la iglesia que los estaban apartando del oír de la doctrina que Pablo les estaba enseñando. Contextualicémoslos hoy. ¿Con qué gente compartes tú la doctrina? ¿Con qué gente tú compartes la doctrina? ¿No será que de repente te juntas con gente que tiene otra doctrina y te empieza a confundir y en vez de acercarte al pastor que te cubre, te empieza a alejar? Cuando la gente no ignora, por ejemplo, y viene a la iglesia y de repente no conoce la doctrina, empiezan a presentarle detalles. Por ejemplo, actos proféticos. Por ejemplo, el velo. Por ejemplo, profetas. En alguna oportunidad, en Facebook, parece que alguna oportunidad vino un profeta a predicar. Y se pusieron un mensaje. Hermanos, nos juntamos en la iglesia, lo que se ponen. Nos visita el profeta tanto. Y viene un joven que yo conocí cuando éramos jóvenes, 17 años, 18 años, obviamente está más viejo, y escribe ahí, ¿profetas en este tiempo? Entonces yo no me puse a especular ni a discutir. Él lo pone, lo mismo que hemos hablado otras veces, en el muro donde tanta gente lee. Entonces yo le pongo, hermano tanto, yo lo conozco desde pequeño. Usted con lo suyo, nosotros con lo nuestro. Punto. No contestó más. Ahora, ¿por qué le puse eso? Porque el tabernáculo estaba al medio y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo, pero cada tribu tenía sus propias características. Nuestra tribu, nuestra forma de doctrina en la cual fuimos entregados, creemos de esta forma y tenemos esta revelación doctrinal. Pero hay otras tribus que tienen otro tipo de revelación doctrinal. Entonces no es sabio nosotros criticarlos, ni ellos criticarnos a nosotros,
no es de sabios. ¿Por qué? Porque en su tribu es lo que le están enseñando a ellos. Pero tú fuiste entregado a otra forma de doctrina. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Por lo tanto, cuando tú tengas un ángulo doctrinal diferente a otro, mira bien, si hay un buen espíritu para poder recibir la enseñanza, compártelo. Pero si tú ves oposición, que es lo que vamos, ¿verdad?, a ver como un estorbo, cuidado con eso. Porque, por ejemplo, mire, vamos a poner otro ejemplo importante. Segunda de Timoteo 4, versículo 14. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Dice Pablo, estando en la cárcel. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En otro versículo dice, se ha opuesto a nuestra doctrina. Se ha opuesto a nuestra predicación. Hermanos amados, esto es tremendo. Una vez, me acuerdo, en el paradero 24, los más antiguos se acordarán, yo creo que no hay mucho, ¿verdad?, de aquella época. Ponga en silencio ese teléfono, quien sea que sea. Valga el consejo para todos, ponga en silencio su teléfono. O apáguelo, porque viene a escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Bueno, después de esa abrupta interrupción, me acuerdo en el paradero 24, los que son más antiguos, llegó un hermano que era mexicano. ¿Alguien se acuerda del hermano mexicano? Ok, los más antiguos lo van a hacer. El hermano mexicano era un charro que canta bonito. Cantaba en este asunto como mexicano. Y curiosamente tocaba la trompeta. Y tocaba la trompeta bonito. Y él tenía todo un corazón dispuesto para servir al Señor. Pero estaba cesante. En aquella época, en la congregación, había otro hermano. Y ese hermano iba a la iglesia, pero no recibía la doctrina, pero iba a la iglesia. Y el hermano le ofreció trabajo al hermano mexicano. Y cuando iban al trabajo, este hermano que venía a la iglesia contaminó el corazón del hermano mexicano, hablándole en contra de la doctrina, en contra de los apóstoles, en contra de los profetas, en contra de todo lo que él venía todas las semanas a oír, pero estaba en contra. Finalmente alejó al hermano mexicano. O si no, hoy día hubiese tenido usted un charro aquí también puesto. Se alejó. Y mire que entonces es interesante ver cuando yo le digo, va a haber gente que se va a oponer al mensaje que tú compartas. Pablo sufrió gran oposición dentro de su ministerio apostólico, sufrió gente que se oponía a sus palabras, se oponía a su mensaje. Y usted se va a dar cuenta. Le pregunto, ¿usted se ha dado cuenta a veces cuando usted quiere compartir la palabra y se manifiesta inmediatamente oposición a lo que usted quiere compartir? ¿Lo ha vivido, no? Es porque es una oposición espiritual que se va a dar porque tú estás cargando una doctrina de la Escritura. Yo le digo a los hermanos, cuando alguien dice, no, yo no creo, pero veámoslos en la palabra. Recién le enseñé, dentro de poquito le enseñé los apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los nombres de los ministerios, las facetas de los ministerios que estaban, por qué eran necesarios los 5 ministerios en este tiempo, y la oposición que se levanta al fluir de las cosas de Dios. Y ahora te digo, se va a levantar oposición a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la gente tendrá comezón de oír. Y de repente, hermanos amados, el mensaje apostólico legítimo, no es tan popular como el mensaje de apóstoles ilegítimos.
Porque, hermanos amados, así como hay apóstoles verdaderos, hay apóstoles falsos. Como hay pastores verdaderos, hay pastores falsos. Como hay profetas, también hay antiprofetas. Y todos los 5 ministerios tienen sus 5 antiministerios. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando se levanta oposición doctrinal. Y esto también es para ti, cuidado de la doctrina que se te ha enseñado, de no cuidarla, de no guardarla. Porque, hermanos amados, la doctrina, la revelación de la doctrina que tú estás recibiendo de parte de Dios te está elevando de nivel. Y cuando, hermanos amados, tú vas caminando, pasas la enseñanza, el jardín infantil, pasas a primero básico, pasas, hermano amado, a la enseñanza básica entera, a la media, secundaria, y luego vas a la universidad y luego te titulas. ¿Qué pasa cuando tú estás en la universidad recibiendo cierto tipo de enseñanza matemática, de álgebra, integrales, derivadas, matrices o lo que sea, o cálculos o estadísticas o finanzas, lo que sea, y te lo enseñaron así, y luego que tú la aprendiste, decides volver de nuevo a octavo básico? ¿Cómo te sientes? Raro, pues, hermano. Usted baja a octavo básico y le empiezan a enseñar, bueno, no sé, hoy día vamos a aprender de las funciones, fracciones. Y usted dice, oye, pero si eso lo pasé hace rato. ¿Y por qué estoy aquí? Porque tú involucionaste. Involucionaste. Ahora distinto es, hermanos amados, involucionar por un error, por oponerte a la doctrina, por oponerte al mensaje doctrinal. Porque, hermanos amados, antes de que usted se oponga a algo, tiene que validar que usted tiene la razón. Porque es fácil decir, no es de Dios, no es de Dios, no, eso no es de Dios. Pero indague. Pero indáguelo bien, hermano amado. Indáguelo en la palabra. Léalo. Pregunte. No vaya a indagar en los videos de YouTube. Hoy veremos los falsos cristianos y los autos de los cristianos falsos. Y los vestidos de los... Y no sale nombre, no sale quién lo dice, hermano. Y usted va a ver un montón de videos de YouTube. Los peores vestidos de los predicadores. ¿Quién hace videos de los peores vestidos de los predicadores, hermano? O sea, por favor. Hoy veremos cómo el predicador tanto apoya, no sé, hermano. Y empieza... no, si YouTube lo dijo. San YouTube lo dijo. ¿Qué vamos a creer? Vamos a buscar en San Google. San Google lo dijo. Wikipedia lo dijo. Hermano, indague en la escritura. Indague en la palabra. ¿Dice esto la palabra? ¿La palabra dice esto? Entonces nosotros vamos a ir a la palabra y la palabra nos va a entregar revelación de parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que amar esta forma de doctrina en la cual nos entregó y preocuparnos de aprender de ella. Preocuparnos de aprender de ella. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Juan Sebastián que está acá. Disculpa que te tome como ejemplo, pero ahora te miré. Total, los que escuchen después este video por YouTube, nadie sabe quién es Juan Sebastián. Pero yo tengo que justificar a Juan Sebastián, porque Juan Sebastián está en el altar. Pero en tiempos de verano, como una canción decía, una tarde de verano, camino al templo voy. ¿O no? ¿Quién canta esa? Charlie Bustos parece. Ok. Juan Sebastián viene a cantar en su estilo, ¿verdad?, tropical, y se pone en camisa, ¿cierto? Y algo que se nota a la vista de Juan Sebastián cuando está aquí son tatuajes. ¿Alguien se ha dado cuenta? Algunos sí. Tiene flipper, tiene a Bob Esponja, creo que. Bien varoniles los tatuajes que tiene ahí. Cosas, el Club de los Tigritos, no sé. Algo tiene ahí. Ok. Pero escúcheme. Pero escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué se puso esos tatuajes?
¿Por qué se puso ese tatuaje? Porque esos tatuajes se los puso aún estando en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque en la iglesia donde estaban, todos lo hacían. Y prácticamente se hizo moda dentro de la iglesia, una mala enseñanza. Entonces la gente reemplazaban un tatuaje en el cuerpo con una cruz del Señor, o Jesús te ama, o algo. Cuando, hermanos amados, usted puede tener un ángulo diferente al verlo. Pero fíjese que la Biblia dice, no tatuaréis vuestro cuerpo. Yo no necesito más revelación si la Biblia misma dice, no tatuaréis vuestro cuerpo. No sé si usted necesita más revelación que esa. La Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ok, ahora pongamos un ejemplo. ¿Cuántos viven en Puente Alto? Ok, ¿a cuánto le gusta la municipalidad de Puente Alto? Buena municipalidad. Me refiero yo a la infraestructura. ¿Cierto? Es bonita, ¿verdad? Bien alto. ¿De qué color es? Blanca. Le pregunto, ¿qué pasa si de repente vienen fulanito de tal y empiezan a hacer graffiti y empiezan a rayar y empiezan a hacer un tremendo rayar todo lo que es la municipalidad? ¿Qué pasa con ellos? Respondan, ¿qué pasará con ellos si los sorprenden? ¿Cierto? Pueden meterlo en la cárcel, pueden cobrar multa, pero no está bien. Yo me pregunto, si la sociedad misma te enseña que eso está mal, ¿cómo no cuidar a aquellos que están marcando el propio templo, que es templo del Espíritu? ¿No deberíamos cuidarlo también? Por decir algo. No quiero hacer ahora una apología de lo que estamos hablando, sino solamente estoy poniendo que la mala enseñanza hace que gente cometa errores que no debe cometer. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mercadotecnia en la iglesia? Usted sabe lo que es la mercadotecnia, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Cuando empezamos a ocupar estrategias de mercado para poder buscar, no sé, grupos objetivos a los cuales nosotros apuntar para poder ganarnos. Diseños de negocios, tratar de aplicarlos al fluir de la iglesia. Entonces nosotros dentro de las iglesias, de las, ¿cómo se llama esto? De las iglesias emergentes, usted va a ver que muchos se están aplicando mercadotecnia. Entonces empiezan a evaluar el nivel poblacional. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de población que tiene, no sé, la comuna de la Florida, por decir algo? La comuna de la Florida tiene una estadística que, no sé, el 70% de la comuna de la Florida son menores de 30 años. El otro 30% son lo opuesto, de 30 años para arriba. Nosotros como iglesia nos vamos a proponer alcanzar a los jóvenes de la comuna de la Florida. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahora que vamos a alcanzar a los jóvenes de la comuna de la Florida, vamos a hacer un plan estratégico ocupando mercadotecnia. Yo le pregunto, ¿qué les gusta a los jóvenes? Los jóvenes les gusta la música. Ok, ¿qué más les gusta a los jóvenes? ¿Ah? El baile, pongámosle baile. Las luces, pongámosle las luces. Los DJ, pongámosle DJ. Le gusta el humo, pongámosle humo también. Pongámosle bolitas de luces también de color para que sea más atractivo, ¿verdad? Entonces, hoy, por ahí te acuerdas que hubo un volante por ahí que yo le conté una vez que íbamos, ven la reunión de jóvenes, más caliente que el propio infierno. ¿Cómo usted invita a una reunión de jóvenes así, hermano? Ya no sé a qué inventar, que hasta el diablo sirve para promocionar los cultos. Hermano, y le ponen luces, le ponen eso, ya. Entonces, ¿cómo están atrayendo? O, por ejemplo, vamos a atraer los jóvenes. Entonces, primero vamos a hacer en el templo una escuela de baby fútbol. Vamos a poner una cancha de tenis. Vamos a poner mesas de ping-pong. Vamos a poner mesas de billar. Vamos a poner todas las cosas que a los jóvenes les gusta. Una gran sala de cine. Cosas que ellos vengan primero ahí y después les predicamos de Cristo. Le pregunto, ¿esa estrategia
no son más humanas que divinas? Sí, mire, yo le voy a decir a los jóvenes, como por ejemplo, yo fui joven también. Y viví en una época donde ir a la iglesia, hermano amado, nos andaban buscando darnos diversión para que fuéramos al culto. Yo no sé quién fue joven y sirvió al Señor joven de los que están acá. Joven. Marco, la Marta, los demás llegaron todos adultos. Arsenio, ok. ¿Tú, Carlito, no llegaste joven al Evangelio? Joven. Pero hoy día 22 es joven. Ok. Entonces, con los que sirvimos jóvenes al Señor, ¿cuál era nuestra diversión para ir al templo? Pregunto, respóndame lo que fueron, ¿cuál era nuestra diversión? Eran a una reunión de jóvenes, pero ¿cuál es la diversión para servir al Señor? Respóndame, hermano. Saca la voz por Marco, Arsenio, digan algo. ¿Cuál es la diversión, Marta? ¿Ah? No nos ponían entretención para el templo. Entonces, ¿cómo nos divertíamos nosotros? ¿Qué era lo valioso que era para nosotros como jóvenes ir al templo? ¿Ah? Tenían hermanos que eran amigos, ya les gustaba ir. Pero ¿cuál era lo entretenido de ir al templo para nosotros siendo jóvenes? ¿Ah? Cantar. ¿Qué más? Servir a Dios. ¿Qué más? Íbamos a limpiar el templo. No sé. Íbamos, hermano amado, a predicar. Íbamos a orar. Entonces yo te das cuenta que la diversión que nosotros teníamos era una diversión de alguna manera ligada a la pasión que teníamos por Cristo. O sea que nosotros nos tenemos que dar cuenta que nuestros mismos jóvenes y adolescentes no pueden venir al templo con la mentalidad de que voy a divertirme al templo, sino que tienen que enseñarles a sus padres que vienen acá porque tienen que tener un encuentro con Cristo, tener una revelación de Cristo, porque si no, hermano, van a andar buscando diversión en el templo, hermano, y cuando no la encuentren, se van a aburrir y van a ir a donde la van a encontrar. Pero lo que nosotros tenemos, hermano, que enseñarle entonces es el mensaje de la palabra que llega al corazón, que llega al espíritu, que llegue a lo más centro de los jóvenes y ellos tengan un encuentro con el Señor. Hoy, hermanos amados, qué importante que nuestros hijos entiendan esto. La reunión de adolescentes que tenemos es trascendente. La reunión de jóvenes que tenemos es trascendente. Este sábado tenemos reunión de adolescentes, de jóvenes. Si tú como padre, esto es lo otro. No, mi hijo no viene a la reunión porque no le gusta. Tu hijo manda en tu casa. Tu hijo manda, pues no me digas que no, tu hijo manda, porque tu hijo va donde quiere y no va donde no quiere. ¿Y cuál es tu jerarquía como padre? Para decirle a tu hijo, no, tú vas a ir porque te hace bien. Porque en esta casa servimos al Señor. Porque es lo bueno para ti. Porque yo quiero que oigas lo que se te va a enseñar. Pero si usted no lo hace, entonces quiere decir que se voltearon los papeles. No es que tú como varón digas, yo y mi casa servimos al Señor. Sino que tu casa y tú sirven al Señor. Porque ellos hacen lo que quieren. Entonces hoy, hermano amado, qué tremendo es ver cómo hay oposición a la buena doctrina, a la buena enseñanza, al buen mensaje. Y hermano amado, y aplican, hermano amado, diseños humanos. Yo digo, el mensaje apostólico legítimo no es muy popular. Porque ¿de qué se habla? De la santidad. ¿De qué se habla? Del arrebatamiento. ¿De qué se habla? Del atavío. ¿De qué se habla? De la integridad. ¿De qué se habla? De la justicia. ¿De qué se habla, hermanos amados? Que, hermanos amados, Dios nos puede prosperar, pero no es el fin del evangelio. Pero, hermanos amados, por otro ángulo, también los meten a todos en la misma bolsa. Entonces, todos los que atacan el ministerio apostólico toman como referentes a los apóstoles que tienen el evangelio de la prosperidad. Y, hermanos amados, y parecen, hermanos, más que ministros, parecen shows, hermanos. Y no miremos a ellos. Entonces se les critica por A, B, C, D, Z y etcétera, etcétera, etcétera de motivos. Y hermano amado, el mensaje legítimo de la doctrina se rechaza. Se rechaza.
Y se levanta oposición y oposición y oposición. Yo le pregunto a usted, y le dije a los hermanos del discipulado, ayer en un discipulado bien lindo que tuvimos, pero que hizo pensar harto a los hermanos. A veces yo creo que puede ser que usted se sienta mejor que Dios. Puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente. ¿Qué dice la Biblia del hermano que se dice hermano y practica la mentira, practica el robo, practica el adulterio, practica la fornicación, practica todas estas cosas? La Biblia dice, con el tal no te juntes, con el tal ni comas. Ahora yo le pregunto, ¿conoce usted algún hermano que practique algo de esto? Sí. Bueno, ¿usted se junta con él? ¿Ha comido con él? Fíjese lo que dice la Biblia y fíjese lo que nosotros hacemos. Entonces pareciera ser que a veces nosotros tenemos un pensamiento diferente al de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, también yugo es ideología y forma de pensar. Y de repente nosotros buscamos pensar como piensa el mundo. O tratamos de adecuar el mensaje del Evangelio a lo que el mundo cree que es aceptable para poder decirlo. Termino con esto, porque no sé, como que siento que el tema se fue. Siento que vosotros corríais bien. Partió y se fue. Pero yo sé que usted le edifica también. Y está aprendiendo porque es importante aprender. Mateo 16, verso 23 dice: entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, ¿me eres qué cosa? Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¡Wow! Es decir que un cristiano que tiene mentalidad de hombre es un estorbo para los que entienden lo que es de Dios. Por eso es que de repente usted no puede venir a la iglesia y oír un mensaje que es de Dios con una mente de hombre. ¿Cuál es un mensaje de Dios que usted lo puede entender con una mente de hombre y no le va a cuadrar? Por ejemplo, pone la otra mejilla. Eso es un mensaje de Dios. Pero le pregunto, ¿con una mente de hombre lo puede entender? No, porque va a decir, ¿y cómo? El que me la hace me la paga. ¿Cómo voy a dejar yo? No, si yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar que me peguen. Por ejemplo, un mensaje de Dios que no se puede entender con una mente de hombre. Al que te roba, al que te quita tu capa, dale la otra. Pero ¿cómo? Si me estás robando. O sea, me vienen a robar y ahora, oye, te faltó la chaqueta. Usted no puede entender con una mente humana. Tienen que tener una revelación para entender qué quiso decir el Señor con eso. ¿Cuántas veces perdonaréis a aquel que te ofende? ¿Una vez? No, hasta 70 veces 7. Oye, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo será el límite? Algunos la tienen contada, algunos están en las 69 veces. Ya estoy en la última, ya desde este punto ya no perdono más. No lo puedo entender con una mente natural. Por ejemplo, hay gente que no entiende, por ejemplo, el diezmo lo tiene que entender una mente espiritual. No lo puede entender con una mente natural. Si usted es estorbo, porque no entiende lo que es de Dios. ¿Y por qué es estorbo? Porque mire, ¿cómo se sustenta la iglesia? Te pregunto, ¿cómo se sustenta la iglesia? Con tu diezmo y con tu ofrenda, ¿cierto? Ok. A usted le bendice la iglesia, a usted le bendice que se le predique, usted le bendice ser parte de algo, usted le bendice que su iglesia esté linda, usted le bendice que se pinte, usted le bendice que tenga un buen sistema de sonido, que tenga todo lo que tiene, usted le bendice y le gusta, pero usted no colabora financieramente para que eso se mantenga en pie, porque en su mente de hombre usted siente que no es necesario y que usted le hace más falta que a la obra de Dios. Entonces, usted no lo hace, porque entonces tiene un análisis de hombre. Porque ese es un engaño, hermano amado, de las tinieblas, que busca establecer un sabotaje a tu economía.
Y te hace pensar que no es tan importante que tú no diezmes. Que no es tan importante que tú no ofrendes. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo se mantiene en la iglesia? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo. ¿Qué tiene que ser más, la ofrenda o el diezmo? Dígalo usted. La ofrenda. ¿Cuál es el límite de la ofrenda? No tiene límite. ¿Cuál es el límite del diezmo? Lo dice. Es decir, que la ofrenda debería ser más que el diezmo. Le pregunto a usted, ¿qué es lo que es más siempre, el diezmo o la ofrenda? Dígalo usted, ¿qué es lo que es más? ¿Se está poniendo nervioso con lo que le estoy hablando, hermano? Se está poniendo así como, no, si no le quiero, solamente le quiero hacer que usted reflexione. Entonces alguna gente dice, no, los diezmos no son de esta época. Ya, pongámosle que, digamos, sí, sabe que tiene razón, hermano, son de esta época. Entonces, ¿sí las ofrendas son de esta época? Sí, ok, entonces ofrendemos como la iglesia primaria. ¿Cómo ofrendaba la iglesia primaria? Ah, no, volvamos al diezmo mejor. O sea, no le gusta por ninguna parte. Si la Biblia dice que toda la iglesia primaria vendían sus propiedades, vendían sus posesiones, las ponían todos los pies ministeriales para que la iglesia pudiese extenderse y el reino pudiese extenderse. Entonces, no, me conviene mejor el diezmo. Pero esto también es mensaje para nosotros. La Biblia dice, traed vuestros diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces lo que está diciéndote con esto es, si en la casa de Dios te siembran lo espiritual, ¿por qué sería un problema para ti sembrar lo material? Por ejemplo, usted va al baño, le gusta que tenga un baño arregladito, que tenga confort, que tenga jabón, ¿cierto? Eso se compra. ¿Cómo se compra? O usted viene acá, y esto también son las cosas que uno viene acá, y dice, tengo aire acondicionado, y usted entra y está frito, todo rico. ¡Uy, qué rico! Ahora da gusto venir al templo porque puedo danzar y está fresquito todo lo demás. Y vamos a ofrendar para pagar los aire acondicionados. Y usted, hermano amado, desde el año 1990 sigue ofrendando los mismos 500 pesos. O sea, todo en el sistema cambia, su ofrenda no. Cuando yo iba al colegio hace algunos años atrás, salía 70 pesos el pasaje. Usted se ríe si usted también es de esa época. ¿Cuánto le salía el pasaje cuando iba al colegio? 30 pesos pagaron algunos, ¿o no? Ok, hermano, le pregunto, ¿cuánto antiguamente valía un kilo de pan? ¿Por cuánto usted cobraba un kilo de pan antes? Usted puede dar 300 pesos, se lleva muchos panes. ¿Cuánto vale el kilo de pan? ¿Cierto? Ok. Mire, aumentó el precio de las paltas y usted preocupándose por otras cosas. Usted, la hermana sabe cuánto está el kilo de palta, el kilo de tomate, el kilo de papa. ¿A cuánto está el pasaje en metro? Lo que quiero decirte con esto es que todo sube, ¿o no? ¿Todo sube o no? Ok. ¿No debiera ser que la Biblia dice que cada cual dé conforme haya prosperado? ¿No debiera ser una medida justa entonces que si Dios te ha dado más, no deberías dar como que Dios te ha dado menos? Pero como pensamos nosotros como hombres, nos transformamos en un mismo estorbo. Queremos que nos den todo sin dar nada. Queremos que la obra tenga de todo sin ofrendar nunca. Nos gusta que nos prediquen por la radio, pero no aportamos ni 1.000 pesos para la radio. Nos gusta ver las prédicas por la casa, pero no aportamos ni siquiera para pagar el internet. Entonces, cuando uno tiene una mente de hombre, se transforma en estorbo. ¿Por qué? Porque es un estorbo para el avance de la obra.
Porque el que piensa como Dios entiende las cosas que son de Dios. Amén.